¿Sientes que las consecuencias de tus errores te han separado de Dios? Quédate hasta el final y descubre cómo Él quiere restaurarte. De vuelta al altar, vuelvo a escuchar la dulce voz que me llama a adorar en tu presencia. Renuevo mi ser, tu paz me llena, me haces crecer. Bienvenido a Inverso Podcast. Esta temporada iremos de vuelta al altar. Bienvenidos a Inverso Podcast. Te saludo desde el Parque García Rovira, un parque que cuenta historia de este bello departamento Santander, un departamento que cuenta con más de 220 parques. Y exactamente en este parque se encuentra el prócer José Antonio García, que está acompañado por la Gobernación de Santander, por la Alcaldía de Bucaramanga, pero sobre todo a mí me fascina la historia y parroquia San Laureano, que fue creada en 1855, es la testigo de cómo esta bella ciudad de Bucaramanga ha crecido y cómo los santanderianos vienen a este parque a disfrutar de su gastronomía, su naturaleza y también compartir en familia. De esta manera te doy la bienvenida a Inverso Podcast. Bienvenido a Inverso Podcast, donde llevaremos tu relación con Dios a un siguiente nivel. Qué gusto poder estar en este momento junto a ustedes, amigo, amiga que nos escuchas desde el lugar donde nos estés sintonizando. Gracias por sacar un tiempo y un espacio especial para estudiar juntos nuestra lección de Inverso, que cada día se pone más especial e interesante. También agradecemos a ustedes por sus comentarios que nos colocan en los videos, que nos animan a seguir transmitiendo y predicando la palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas me encuentro con una vista maravillosa. En estos momentos nos encontramos en la antena de la AWR Colombia, en donde se transmite la señal de radio para todo este territorio. Es un lugar muy especial con una vista maravillosa. Pero eso no termina aquí, porque también hoy tengo el privilegio de compartir este podcast con personas muy especiales que en este momento se van a presentar, nos van a contar un poquito qué hacen y qué expectativas tienen para esta lección de Inverso que está fascinante y con muchos aprendizajes. Por mi lado izquierdo me gustaría presentar a... Hola a todos, yo soy Karen Tatiana, yo soy estudiante de física y mis expectativas sobre este podcast es que sea para la honra y gloria de Dios y para el mejoramiento de la vida espiritual de todos los jóvenes que nos están observando. Muchas gracias, Karen, qué gusto que estés aquí con nosotros y también tengo el privilegio de presentar a... Gracias, Pastor, mi nombre es Rubén Duarte, soy uno de los jóvenes activos aquí en La Feja, en el Oriente. Y pues estoy muy contento de que nos haya invitado y sobre todo estudiar ese tema sobre el altar. Muy bien, gracias chicos por sacar este tiempo y creo que nosotros estamos en un lugar privilegiado. Si ustedes pudiesen escuchar esta hermosa lluvia que tenemos aquí en el ambiente y mirar la naturaleza, realmente podemos decir gracias a Dios por darnos este lindo privilegio y oportunidad. Quiero que empecemos y quiero que coloquemos atención a algo muy interesante con lo cual vamos a iniciar. Recuerdo que hace algún tiempo atrás, cuando era pequeño, cometí una travesura en casa. Y entonces lo más curioso es que intenté durante más de 3 horas cubrir lo que había hecho. Lo que había hecho es que había roto un florero que mi madre le habían regalado que era muy especial. Entonces yo lo primero que dije, bueno, la lógica mía es que tengo que pegarlo con cinta. Cuando lo pegué con cinta era muy notorio que había un pedazo de cinta grande blanca, entonces dije, esto no tiene mucho sentido. Después dije, se me prende el foco, voy a colocar un poco de pegante. Pero cuando coloqué el pegante, había como algunas rajaduras ahí en el florero y no seguía teniendo sentido. Hasta que dije, bueno, voy a colocarlo en un espacio, en una manera de tal forma que mi mamá entre y nunca note que ha pasado algo. A los pocos minutos entra mi madre a casa y yo no sé, yo creo que las madres tienen ese sexto sentido. Y entra mi madre y lo primero que ve es el florero y me dice la pregunta que no quería escuchar. ¿Qué pasó? En ese momento me di cuenta que por más que yo intenté cubrir las cosas, no podía hacerlo. Chicos, nosotros hemos visto en la primera lección que lamentablemente cuando se corta la relación entre Adán y Eva y Dios, ocurre algo en el corazón del ser humano y es que el ser humano intenta por su propia cuenta empezar a cubrir lo que hace.
y piensa que cubriendo lo que hace, entonces Dios no se va a dar cuenta, mi corazón aparentemente va a estar bien, pero por dentro voy a tener ese vacío y esa carga emocional que causa el pecado. ¿Qué piensan ustedes en relación a esto? ¿Cuán interesante y cuán importante es nosotros tener presentes que hay que tener cuidado de querer empezar a encubrir las cosas con Dios, de manera que la relación con Dios no sea una relación directa, sino sea una relación tal vez por temor, porque tengo miedo o no quiero que Dios se entere de las cosas que yo estoy haciendo? Mira que curiosamente me identifica mucho la experiencia que nos estabas compartiendo, porque cuando tenía 7 años se me ocurrió la genial idea de tomar una bolsa de caramelos, echarla en el bolsillo e irme para mi casa, y nada pasó aquí, ¿verdad? Cuando llegué a casa, entonces no hallaba en qué lugar esconderme para poder destapar los caramelos y comérmelos, porque de alguna manera algo en mi mente decía, lo que estás haciendo no está bien y tus padres no te pueden ver haciendo eso. Pero finalmente terminaron dándose cuenta. Y me di cuenta en ese momento que por más que yo intentaba esconderme en el cuarto o ir a la sala o ir al comedor, de una u otra manera ellos terminaron siempre dándose cuenta. Y finalmente pues me llevaron al lugar y tuve que afrontar las consecuencias de mi error. Tuve que ir a poner la cara y decir, yo me robé estos dulces, qué pena, discúlpenme. Y tuve que luego pues reponer el valor. Entonces siento que a veces cuando nos equivocamos en la vida espiritual, tenemos esa tendencia natural de querer como escondernos de Dios, como de repente decimos, uy, no, pero yo creo que de pronto Dios como que lo que hice no fue tan grave, como que de repente no necesito como que todo el mundo lo sepa, y empezamos como tal vez a tejer esas hojas de higuera, pero que son como excusas y argumentos que empezamos a inventarnos para empezar como a justificarnos delante de Dios. Correcto. Y es en ese momento, en ese escenario, que ya nosotros vimos en la primera lección, en donde Dios hace algo interesante que lo encontramos en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21, que saben que aunque parezca un texto muy, muy simple y muy sencillo, tiene una trascendencia muy importante para nosotros. Dice la palabra de Dios en el texto que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es la primera vez allí en la Biblia donde se menciona el establecimiento de un altar, que curiosamente aparece 400 veces en toda la Biblia. Si aparece tantas veces es porque Dios quiere hacernos una invitación especial, que ya la vamos a ir analizando posteriormente. Lo que más me llama la atención es que Dios tuvo que sacrificar algo para que el ser humano pudiese ser cubierto de la desnudez que estaba en ese momento, causa de ¿qué? Del pecado y de la desobediencia que habían causado a Dios. ¿Por qué un sacrificio de una persona inocente, Karen? ¿Por qué? Siempre me he preguntado, tal vez digo, ¿no hubiese sido mejor otra manera o otra forma de hacerlo? ¿Por qué un sacrificio de un animal inocente? Y aquí viene esa pregunta que siempre hago en mi mente. ¿Qué relación tiene eso? Hablando de un Dios de amor que hace tal vez no mucho tiempo con Adán y Eva les había dado la vida, y ahora está sucediendo eso con ellos. Bueno, me gustaría empezar diciendo que es un sacrificio y un altar no fácil de ver en la Biblia porque no está explícito. Uno tiene que darle cierto estudio, analizar un poco, y se da cuenta de que efectivamente ahí hubo el primer altar, el primer sacrificio. Y el amor que vemos en ese sacrificio lo podemos ver de diferentes formas. Una de ellas, y considero yo la mejor palabra para relacionar sacrificio y amor, es Jesús. Porque Él es el sacrificio perfecto y Él fue la persona con más amor que tuvo para realizar ese sacrificio por nosotros. Además, este sacrificio que hubo en el Edén no solo cubrió una necesidad espiritual, sino una necesidad física. Fue algo necesario de hacer porque en ese momento ellos estaban cubriendo con hojas. A Dios no le agradaron esas hojas, y además esas hojas no les iban a funcionar mucho tiempo. Las hojas seguramente en un corto lapso de tiempo se iban a dañar. Y Dios en ese amor de que ellos han pecado, pero aún así son sus hijos, son sus criaturas, no desea abandonarlos, decide realizar este acto con una criatura inocente que es la que tiene que morir. Ellos sabían teóricamente en su mente que el pecado traía una consecuencia, que era la muerte, pero lo sabían teóricamente. Y en este momento ellos visualizan que efectivamente ahí está la consecuencia de la acción que acaban de hacer. Una criatura inocente está muriendo para que ellos utilicen la vestidura después de quedar
fuera del jardín del Edén y expuestos no solo a las cosas físicas del nuevo entorno, sino también ahora al pecado. Muy interesante. ¿Saben qué? Algo que me llama mucho la atención es que yo veo aquí en Dios una preparación previa. Él hizo un plan de acción previo para poder evitar, en caso tal de que el hombre pecara, unas consecuencias inmediatas. Y me gustaría que hablemos un poco de ese plan de acción que Dios ejecutó, que como lo vamos a ver en el transcurso del altar, eso se va a ejemplificar con una persona maravillosa que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y me parece algo muy interesante cómo Dios invita a Adán y Eva, lo que decías, Karen, a generar una conciencia de lo malo, perverso y dañino que es el pecado dentro del corazón del hombre. ¿Qué podemos decir acerca de ese plan de acción, Rubén, que Dios efectúa? Y lo que tú dijiste es muy interesante, por eso hay que estudiar la Biblia con detenimiento, porque hay cosas que tal vez no se dicen a la primera, pero uno con la lectura va a poder entender esos principios claros en la palabra de Dios. Bueno, yo veo que en este primer sacrificio es un tipo de Cristo, porque en ese momento todo el universo estaba expectante de qué iba a suceder y entonces de una manera magistral podríamos decir, se hace el primer sacrificio del Cordero que iba a ser como la bandera de inicio que iba a marcar lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, el simbolismo del sacrificio de Cristo, como tú lo mencionaste en la cruz. Entonces, luego vemos que más adelante aparece el Cordero de Pascua, más adelante aparece el sacrificio de Isaac, y de cierta manera vemos que en todas estas historias, en todos estos relatos, todos van apuntándonos a la dirección, y es la de Cristo Jesús, que finalmente viene a ser el sacrificio perfecto para poder salvar a la humanidad. Qué lindo eso. Entonces podemos llegar a concluir en esa primera instancia que esos altares es una manera práctica de poder restaurar una relación rota que había entre el ser humano con Dios y ahora con un fin especial, que el ser humano pueda entender que gracias también a ese sacrificio, lo iba a ir entendiendo con el paso del tiempo donde se iban a levantar más altares hasta llegar al momento en que Cristo Jesús iba a morir por toda la humanidad y nosotros íbamos a poder alcanzar la salvación y vida eterna. De repente, pastor, a mí me causa curiosidad en ese momento pensar cómo se sintieron Adán y Eva al descubrir dos cosas que nunca habían vivido. Porque en ese momento en el que ellos ven el sacrificio, allí el animal derramando la sangre y haciendo con el proceso de trabajar con las pieles para generar la forma en la que se iban a vestir, entonces, digo yo, por primera vez experimentaron la vergüenza y pues experimentaron la muerte, o sea, empezaron a dimensionar lo que significaban esos conceptos. Entonces digo, ¿cómo se hubieran sentido ellos en ese momento? Tal vez tuvo que haber sido un shock muy fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Y antes de pasar al último punto, porque hay aquí algo que vamos a abordar ahora, que es con relación al sacrificio y a la manera como Dios nos invita a entender este aspecto, quiero hacer una pequeña pausa, porque todas las semanas vamos a estar haciendo un reto especial. Y esta vez no es la excepción. Quiero invitar a nuestros amigos que nos están viendo a que puedas cumplir el reto. No por una obligación, sino por un compromiso especial que es para que tú puedas dejar un mensaje especial en otras personas que te están viendo o te están siguiendo a través de las redes sociales. Así que los invitamos a ver el reto de esta semana y en unos minutos seguiremos abordando este tema apasionante en Inverso Podcast. La vida tiene momentos difíciles, pero Dios nos da esperanza. Esta semana el reto es enviar un mensaje de esperanza o aliento a quien más lo necesite. ¿Cómo lo puedes hacer? Por medio de una frase, una oración o ese versículo que más te gusta. Así como Dios estableció un altar como símbolo de restauración, tú también puedes ser un reflejo de su amor para otra persona. Usa nuestra plantilla para escribir ese mensaje a esa persona especial. Recuerda que cada martes en las historias de @inverso_podcast encontrarás allí esta plantilla. Del mismo modo se encontrará en historias destacadas. Puedes marcarlo en tu calendario o guardar este episodio como recordatorio. No dejes pasar el reto. Y recuerda, pongamos en práctica este episodio. Comencemos nosotros. Regresamos con este apasionante tema, el cual nos da una vislumbre de lo que fue el levantamiento del primer altar. Y podemos ver que ocurrieron algunas cosas muy interesantes. Creo que ya lo hemos mencionado una palabra más de una vez aquí en el podcast y es sacrificio. Cuando yo escucho esta palabra, yo digo, bueno, si Dios hizo un sacrificio tal, no solo
de poder tener amor hacia el hombre y decir, vamos a darles la oportunidad de que puedan restablecer la relación que se perdió por el pecado, yo me pregunto, ¿qué tal vez estaríamos haciendo nosotros en este momento por Dios en relación a un sacrificio? Y permítame en un minuto contarles algo. Yo cuando fui adolescente, yo muchas veces pensaba que estaba haciendo sacrificios por Dios. Y mis sacrificios eran decir, bueno, voy a dejar el celular 5 minutos para que ya esté bien con Dios y ya ahora sí. O mi sacrificio era, bueno, voy a ayunar mediodía y yo estaba pensando en la hamburguesa vegetariana que me iba a comer y no estaba diciendo, a ver, entonces, ¿realmente eso es hacer un sacrificio por Dios? Yo algunas veces me pongo a pensar y digo, todo lo que hizo Dios por nosotros, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿O qué sacrificio nosotros deberíamos hacer por Dios? Bueno, Dios efectivamente dio todo por nosotros y Él sí nos pide algo a nosotros y lo encontramos en muchas partes de la Biblia de muchas maneras. Una de ellas, Jesús dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, el mayor sacrificio que nosotros podemos hacer para Dios es entregarle el corazón y someter nuestro corazón hacia Él. Y cuando sometemos nuestro corazón, nuestro pensamiento a Jesús, nuestras acciones, nuestra vida diaria, nuestros hábitos comienzan a cambiar y se ven reflejados que hemos entregado el corazón a Dios y por ende nuestro corazón se comienza a parecer al de Él y comenzamos a dejar esas pequeñas cosas o grandes cosas o pecados que nos vienen como atormentando o cargando nuestra vida. Porque, bueno, yo puedo decir, voy a dejar de ver cierta serie en Netflix que sé que no me conviene para mi vida, pero si yo comienzo a hacer eso por mis fuerzas, muy seguramente será un sacrificio, pero un sacrificio pues hecho con mi fuerza humana, y me va a doler, me va a cargar, en el fondo sí quiero verla, pero realmente me estoy como cohibiendo porque racionalmente he entendido que está mal. Pero cuando yo entrego mi corazón a Dios y lo someto, Él naturalmente me hace perder el gusto por esas cosas que no están bien y entonces el cambio comienza a ser más natural. Y recuerdo cuando Pablo dice que todo lo tiene por estiércol, porque Pablo entendió que debía entregar su corazón a Dios y que ese era el mayor sacrificio. Y en ese momento, para él nada en el mundo importaba, solo importaba el conocimiento de Dios. Me llama mucho la atención que tú utilizaste la palabra entregar el corazón. Y eso implica entregar todo. Nosotros hemos mencionado otra palabra durante la primera lección y ahora es adoración. La adoración no es nada más y nada menos que una entrega total. Muchas veces nosotros entregamos a Dios el 50% y el otro 50%, entonces yo trato de hacerlo porque yo digo, voy a dar una ayudita a Dios con esto porque yo lo puedo lograr. Me gustó mucho que en realidad el verdadero sacrificio de nosotros es exclusivamente entregar mi corazón a Dios. ¿Y quién se va a encargar de hacer las cosas? Dios. El ser humano le gusta intentar las cosas por su propia cuenta y cuando no lo puede hacer, entonces alzamos la vista y acudimos a Dios. Pero Dios nos ha mostrado y nos ha dejado en su palabra que Él busca esta entrega, la entrega del corazón. Y en base a eso, nuestra relación con Dios va a tomar un giro de 180 grados. A mí me llama la atención que desde la perspectiva de la adoración es tal vez muy evidente en el relato cuando de repente, por ejemplo, Salomón se postra delante del altar y ora para consagrar el templo y vemos que hay como ejemplos muy específicos de cómo se usaba el altar como un medio de adoración, de conectar con el Señor, ¿verdad? Pero eso me hizo transportarme a la actualidad y pensar cuántas veces nosotros de repente hacemos altares a otras cosas. Y entonces, cuando se trata de la devoción, de repente pensamos como en espacios de, no, yo me paro y leo la matutina y rapidito y tengo que salir a trabajar o estas otras cosas. Y de repente un montón de cosas vanas o terrenales empiezan a meterse en nuestra agenda y sin darse cuenta empiezan a convertirse en un altar. Y de repente entonces nuestra oración empieza a ir en otras direcciones y de repente el altar del Señor pues queda ya como el olvidadito, ¿no? Por allá atrás y quién sabe pues en la mañana un ratico, en la noche un ratico, pero tengo que hacer otras cosas. Entonces me ponía a pensar cuántas veces nosotros tal vez hemos terminado haciendo altares a otras cosas, lo cual me parece que puede afectar gravemente nuestra vida espiritual. Claro que sí, por eso yo quiero ir concluyendo y decir algo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, incluso cuando tenemos que hacer sacrificios, de esa manera vamos a poder tener una bendición. Tal vez estamos hablando en este momento para alguien que tiene que hacer un sacrificio y posiblemente
alejarse de alguna amistad, de algo o de alguien que está interrumpiendo esa relación de amor que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Me gustaría, para concluir, tal vez escuchar brevemente junto a ustedes alguna reflexión final que tengan en base a esta maravillosa lección que hemos tenido en esta oportunidad. Bueno, mi conclusión es, Dios nos está pidiendo que entreguemos nuestro corazón y no es fácil. No es fácil confiar en Él. Y la confianza es tener fe en Él. Y mi invitación para todos los que nos están viendo es que le pidamos diariamente a Dios que nos ayude a confiar en Él y que esa sea nuestra oración todos los días. Tal vez tú tienes un problema y tú oras por ese problema, o tienes una necesidad o algo, oras por esa necesidad. Pues también te invito a que de aquí en adelante también ores para que Dios te ayude a tener fe en Él y entregues tu corazón y tu confianza y tus cargas. Yo quisiera añadir que analizando esto desde un punto de vista como holístico, a veces queremos entender desde nuestra lógica humana como el conflicto, lo que está intentando hacer Dios para poder rescatarnos, para poder ayudarnos en nuestra condición de pecaminosidad. Y recuerdo que hace un tiempo estuve estudiando un poco el ajedrez y hay una llamada que llaman el gambito de dama. Y es donde el ajedrecista sacrifica una dama que es la ficha importante para poder avanzar en el objetivo de ganar la partida. Yo siento que para este ejemplo, Dios hizo la jugada de gambito de hijo, porque toma a su hijo y dice, estoy dispuesto a sacrificarlo, pero tengo que ganar la partida del enemigo de rescatar a la humanidad del pecado. Qué lindo. Gracias por los ejemplos, gracias por este podcast que me ha parecido, chicos, tan enriquecedor. Que Dios los bendiga grandemente. Dios los siga utilizando en su trabajo, en esa linda carrera que tienes, Karen. Y también me gustaría despedirme de nuestros amigos que han estado sintonizando nuestro programa. Que Dios los bendiga. Recuerda, Dios quiere que podamos hacer sacrificios especiales para Él. El mayor sacrificio que podemos hacer es entregarle nuestro corazón a Dios. ¿Deseas hacerlo? Si es así, haz una oración allí donde te encuentras en este momento y pídele a Dios que pueda llegar a tu corazón. Y recuerda que Dios desea restablecer la relación contigo diariamente. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder con nuestros ojos mirar y ser parte de este lindo plan de salvación. Que Dios te bendiga y nos veremos en un episodio más de Inverso Podcast.